Muy buenos días para todos, mi nombre es Daniel Ernesto Mora, estudiante de licenciatura en Filosofía de la UNAD, y este video lo hago con el fin de sustentar mi trabajo final de estrategia pedagógica del Diplomado de Profundización Práctica de Investigación Pedagógica. Mi propuesta pedagógica se titula Filosofía para niños, una oportunidad para fortalecer las habilidades de comprensión lectora. Aquí presento mi documento, entonces daremos inicio. Bueno, la propuesta pedagógica fue implementada en la institución educativa municipal Guavio Bajo, en la sede Santa Lucía del municipio de Fusagasugá. La sede en cuestión es una escuela rural que está ubicada en las veredas del sur del corregimiento sur del municipio de Fusagasugá. Allí, esta es una escuela unitaria. Para el caso de la propuesta pedagógica fue implementada en el grado quinto, donde se encuentran matriculados 3 estudiantes. Los estudiantes estaban asistiendo en modalidad de burbujas, en una semipresencialidad, ya que pues los salones son pequeños y dificultan que estén todos los estudiantes. Entonces ellos iban más o menos 2 veces a la semana. La institución educativa tiene un carácter agropecuario, y asimismo pues también los habitantes de la zona, ellos en su gran mayoría son comunidades campesinas. Bueno, ¿de dónde surge la situación problema para implementar esa propuesta pedagógica? En la escuela Santa Lucía hacen actividades de simulacro, evaluaciones institucionales con miras a las pruebas saber. Estos pequeños simulacros, estas pruebas pequeñas institucionales, arrojan resultados donde demuestran que la comprensión lectora de los estudiantes no es muy buena. Tienen grandes deficiencias a la hora de realizar ejercicios de comprensión lectora literal y mayormente inferencial. Los docentes, en particular el coordinador académico, pues se encuentra muy preocupado porque evidencia que las pruebas institucionales no articulan con las actividades que realizan dentro del salón de clase. O sea, hacen actividades normales, sin un énfasis de comprensión lectora, y luego viene la evaluación institucional de comprensión de lectura como simulacro, y ahí es donde viene la dificultad. Entonces de ahí nace la propuesta pedagógica a partir de la siguiente pregunta: ¿cómo, a partir de la aplicación de guías diseñadas en base a la teoría de filosofía para niños de Matthew Lipman, se fortalecen las habilidades de comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de la IEM Guavio Bajo de la sede de Santa Lucía? Y que estas guías obviamente sirvan para articular el proceso académico en normalidad, el proceso académico que busca desarrollar los derechos básicos de aprendizaje, con las pruebas institucionales en miras a las pruebas saber de grado quinto. El marco de referencia, tenemos pues en primer lugar la propuesta de Matthew Lipman en sí, pero también pues quise agregar lo que nos dice Martínez 2007, donde dice: ser capaz de tomar la iniciativa, saber configurar un plan de trabajo realista, manejar fuentes de información, comprender informaciones y textos, resumirlos, plantear y resolver problemas, anhelar conocer nuevas cosas y profundizar en ellas, transferir, extrapolar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas, reflexionar y evaluar su propio trabajo. Esto con miras pues al trabajo del estudiantado como tal, donde se busca pues que las guías de trabajo sirvan también como un motivante para que los estudiantes puedan realizar sus actividades académicas, y estas sean como transversalizadoras de los logros que se quieren adquirir, y no sea solamente el ejercicio propio de la comprensión lectora, sino que ayude también con los logros académicos de la asignatura de español, que fue donde básicamente se aplicó. Portland nos dice que describir y analizar por escrito nuestras pautas de acción en el aula es un ejercicio imprescindible para conocernos profesionalmente. Sin embargo, no es un proceso fácil, pues requiere admitir que nuestro trabajo tiene deficiencias y que es mejorable. Es frecuente que la toma de conciencia de los problemas de la práctica vaya acompañado de un incómodo sentimiento de culpa que nos haga negar la evidencia y buscar responsabilidades exclusivas en ámbitos externos a nosotros mismos. Esta pequeña cita de Portland la quise poner aquí en la parte de marco de referencia, puesto que nos ayuda tanto para la parte del estudiantado, quien debe necesariamente realizar un análisis de lo que va realizando poco a poco y de lo que va sustentando según las guías, y al mismo tiempo también para pues el docente investigador, yo mismo, pues lo que voy analizando a partir de cada una de la aplicación de las actividades. El marco metodológico,
Bueno, básicamente se aplicaron dos actividades. Estas dos actividades no estaban aisladas una de la otra, llevaban una secuencia, puesto que se utilizó una novela de Matthew Lipman, básicamente los dos primeros capítulos de la novela de Matthew Lipman, Kyo y Gus, con el fin de realizar un proyecto donde los niños a partir de las lecturas diseñaban unas actividades o realizaban unas actividades. En primer lugar tuvimos el diseño de historieta, luego tuvimos el diseño de mapa conceptual, después tuvimos el diseño de unos resúmenes a partir de lo que se leía, también el de la socialización en mesa redonda y debates pues de carácter filosófico de acuerdo a la edad de ellos. La novela de Matthew Lipman, Kyo y Gus, desde el primer momento tiene la facilidad de que los alumnos pueden realizar preguntas acerca de lo que está pasando, no da todas las pistas acerca de lo que ocurre, no es un narrador que todo lo sabe, sino que deja a la inferencia del estudiante ciertas situaciones. Eso ayudó mucho y también sirvió como motivante porque pues el estudiante se sentía a gusto leyendo porque iba descubriendo cosas que no estaban, digamos, de manera literal en la lectura. Bueno, eh, la producción de conocimiento pedagógico. Como decía, las novelas de Matthew Lehman, como están enfocadas en un ejercicio de aprender filosofando, de aprender hablando, de aprender debatiendo, las actividades complementarias, como ya lo he dicho, historietas, mapas conceptuales, sirvieron para que el estudiante de manera individual pudiera ir redactando, pudiera ir conociendo, pudiera ir desglosando poco a poco la lectura para luego complementarla con sus demás compañeros, para que después en la socialización ellos debatieran acerca de lo que estaba ocurriendo. Uno de los temas principales y el que más ayudó, que es el eje en el que se rige la novela de Kyo y Gus, es que uno de sus dos protagonistas, exactamente Gus, Augusta, es una niña ciega, pero eso es algo que no nos lo revelan al principio, nos dan ciertas pistas, los niños lo van descubriendo poco a poco y al mismo tiempo sirvió esta lectura también para hacer un ejercicio acerca de la ética y la convivencia, porque la inclusión educativa es un tema que hoy pues realmente se necesita mejorar mucho, se necesita darle mucha capacitación a los estudiantes acerca de cómo interactuar con sus compañeros que tienen de pronto capacidades especiales. Entonces digamos que transversalizó la lectura y pasó de lo que era el español, de lo que era la comprensión de lectura y de lo que eran los logros que pues el docente titular también no me había designado como docente investigador para que se trabajaran, o sea, los temas como tal de la asignatura, también sirvió para transversalizar un poco con la ética y con la convivencia, lo cual pues da una gran facilidad y también abre el espacio, el campo de acción de esta propuesta pedagógica que puede llegar a en un futuro, si se desea implementar en otros lugares y con otros estudiantes, puede llegar a alcanzar otras asignaturas diferentes al español. Para el caso del español, pues realmente la diferencia entre la primera actividad a la segunda actividad frente a lo que era comprensión de lectura, los estudiantes avanzaron bastante. Ya realizaban las lecturas de cada fragmento con mucha más motivación, ellos mismos la leían varias veces y veían la necesidad, o sea, los resultados fueron bastante positivos. Bueno, análisis y discusión. Entonces, pues se evidencia que hay situaciones donde la teoría y la práctica no arrojan el mismo resultado. Porque si bien la planeación es importante, porque gracias a ella es que nosotros podemos llegar al estudiante, tenemos una carta de navegación con la cual nosotros podemos seguir un paso a paso. A la hora de la práctica, pues resultan situaciones que hay que solucionar rápidamente. De pronto, como los niños vienen de un problema de comprensión de lectura, muchas veces tocaba hacer una lectura, un fragmento por segunda o tercera vez, o había que realizar la explicación. Muchas veces incluso los compañeros le aportaban al compañero que no entendía para que lograra entender lo que nos
van a hacer pues esas inferencias de las que tanto estoy hablando. De pronto la parte literal sí los niños la agarraron muy rápido y empezaron a sacar características físicas, lugares donde ocurría el texto. Lo literal lo agarraron rápido, lo inferencial no se les facilitaba tanto, entonces entre ellos en forma colaborativa lo fueron haciendo. Esos pequeños ejercicios pues digamos que no estaban contemplados en la planeación original, pero pues la situación se fue solventando poco a poco. Debo agregar que esta actividad fue planeada para aplicarse de manera presencial, perdón, las dos actividades fueron planeadas para aplicarse de manera presencial, pero desafortunadamente la institución educativa tenía muchas actividades de finalización de año y fue necesario aplicarla de manera virtual, mediados por la plataforma Zoom y Meet, en contrajornada. Los estudiantes se conectaron, pero igual la interacción se dio en todo momento y como lo digo, se dio pues positivamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que lo que dice Stenhouse 2017 es totalmente cierto. Los currículas son procedimientos hipotéticos que solo son comprobables en el aula y que además necesitan, lo agrego yo, necesitan de una articulación entre el contexto del estudiante y la lectura. No se puede llegar al estudiante, sobre todo para estos estudiantes de grado quinto de primaria, no se les puede llegar a ellos en una explicación donde el contexto de la lectura no es, o sea totalmente alejado de su contexto real. Hay que tratar de crear actividades donde el estudiante pueda digamos, conocer a partir de su contexto ciertas similitudes. Por eso también uno de los puntos o de los ejercicios dentro de una de las actividades eran los cuadros comparativos entre lo que ocurría en el texto y lo que se podía dar en la realidad en su propio salón de clase. Bien, conclusiones que se obtuvieron a partir de la implementación de la propuesta. Las actividades y guías aplicadas influyen de forma positiva en las habilidades de comprensión de lectora de los estudiantes de grado quinto de la sede Santa Lucía de la IA en Guavio Bajo. Si bien solamente se aplicaron dos actividades, las dos actividades tenían unos momentos. La primera de ellas tenía 3 momentos, la segunda tenía 2 momentos. A partir del avance de estos 5 momentos, se evidenció que los estudiantes lograban con mayor facilidad entender las situaciones y realizaban inferencias con mayor facilidad según avanzaban en el texto. Segundo, la planeación es fundamental y estrictamente necesaria en cada clase escolar y debe ser realizada con conciencia, aunque con la certeza de que puede ser cambiada sobre la hora de acuerdo a las necesidades que surjan en cada sesión de clase. Después de la aplicación, se realizó una coevaluación entre docente titular de la sede, docentes de otras sedes cercanas y pues el docente investigador. Los docentes titulares pues decían que es conveniente tener siempre un plan B. De pronto faltó esa pequeña parte a la hora de la planeación de las guías, de tener otras actividades o de contar con más tiempo, si es el caso, para incluir estos pequeños ejercicios adicionales. Tercero, la estrategia dio buenos resultados por 3 motivos. En primer lugar, la planeación fue estructurada para cumplir una perfecta articulación entre momentos, ejercicios y actividades. En segundo lugar, porque los objetivos de cada actividad eran claros. Y en tercer lugar, porque los fragmentos de la novela escogida de Matthew Lipman mostraban un tipo de lectura diferente a los cuentos infantiles convencionales a los que están acostumbrados los niños. Ya después de manera personal debo decir que la actividad fue el ejercicio de implementar esta propuesta pedagógica fue bastante enriquecedor. En primer lugar se obtuvieron buenos resultados, en segundo lugar se encontró que las guías también son un motivante que la lectura no de cuentos normalitos, sino de un tema interesante, de un tema actual, de un tema que da de qué hablar dentro del contexto escolar, sirvió también como motivante para que los niños se interesaran en la lectura. Y lo segundo es que las incógnitas que surgían a partir de la lectura y los debates posteriores sirvieron mucho pues para que esas habilidades de comprensión lectora se fueran mejorando con la aplicación de cada uno de los momentos. Claro que sí hubo dificultades como el tema del tiempo, el tema de los horarios de implementación, el medio para implementar, pero pues afortunadamente esas dificultades no influyeron digamos tan negativo para la hora de realizar la implementación de la propuesta pedagógica.
Estas son algunas evidencias de la aplicación, lo que los estudiantes enviaron, la, la aplicación por medio de las plataformas, el correo donde, el WhatsApp, perdón, el chat de WhatsApp donde se les comunicaba a ellos toda la información. Todo quedó registrado. Muchísimas gracias.